Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn Aldívar Palmerín. Soy estudiante de la generación 35 de Prepa en Línea C y este es el proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos del módulo 8. En esta ocasión presentaré mi anteproyecto, el cual procura abordar un tema que afectó mi entorno social y que me parece es un problema muy grande, que sigue afectando a la población: la violencia intrafamiliar y la violencia a la mujer. ¿Cómo es que se quebrantan ciertos derechos humanos y a qué extracto de la sociedad afecta más? Primero que nada, explicaré qué son los derechos humanos, qué es la multiculturalidad y cómo se relacionan entre sí. Los derechos humanos y la diversidad cultural van de la mano, pues los primeros son derechos universales con los que cuenta todo ser humano, desde el día de su nacimiento. Y multiculturalidad se refiere, según la UNESCO, a la naturaleza pluralmente diversa de la sociedad humana. Esto quiere decir que no importa la etnia, religión, contexto social, económico, de género, preferencias sexuales o cualquier otro estado de la persona, todos contamos con derechos humanos y obligaciones sociales. Es por esto que es importante respetar, preservar y promover los derechos humanos, pues solo así se logra una sana, equitativa, justa y pacífica sociedad en la que prevalece la diversidad cultural, pero también castigar justamente a quien violente estos derechos. Objeto de estudio. El objeto de estudio que elegí en este trabajo de investigación social es la pobre cultura y la falta de divulgación por parte del gobierno implicado en esta materia sobre los derechos de la mujer y el hombre ante los casos de violencia física y psicológica en un contexto doméstico y familiar, donde se pretende demostrar cómo es que todos, sin importar tu estado o condición, contamos con la protección de los derechos humanos. Planteamiento del problema. Elegí este tipo de violencia porque, en un país con sectores en los que todavía se separan y se discriminan a las mujeres, es importante que tanto mujeres como hombres sepan identificar situaciones de riesgo y de violencia en un entorno doméstico e intrafamiliar, poniéndose mayor énfasis en ellas, pues son quienes más la padecen, pero no se está haciendo lo suficiente. Los casos de violencia, maltrato y en mayores instancias de feminicidio siguen en aumento. Estos no se denuncian por miedo y son pocos los casos en los que esta falta de sus derechos conlleva un castigo ejemplar para el perpetrador. Aquí adjunto una liga hacia una página del gobierno. En ella se explica cómo y dónde denunciar este tipo de maltrato. Objetivos y preguntas de investigación. Como objetivo, se busca llegar a concientizar a la población, a extender y divulgar los derechos humanos que protegen tanto a hombres como a mujeres ante los casos de violencia doméstica, de género, sexual y psicológica. Como vemos en la imagen, todos los miembros de la familia tienen derechos, como lo son a la igualdad entre varones y mujeres, a vivir en familia y en un ambiente familiar libre de violencia, a expresar su opinión, a que las políticas públicas promuevan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar y a promover las responsabilidades familiares compartidas. El Estado debe brindar condiciones para que las familias ejerzan su derecho a educación, salud, vivienda, alimentación, identidad, cultura y deporte. Preguntas de investigación. ¿Por qué es que este tipo de violencia no se ha erradicado? ¿Cómo actúa el gobierno, las instituciones y la misma sociedad ante estos casos? ¿Cómo influye el contexto social de la mujer o el hombre para que no denuncien o tarden en hacerlo? ¿Cómo influye la cultura mexicana y cómo se ha avanzado o retrocedido en temas de discriminación, violencia y odio en el contexto doméstico y familiar? Justificación. Esta investigación es realizada queriendo profundizar en el tema, para poder ayudar a más personas que sufran este tipo de violencia, en las que muchas veces nunca se llega a externar, por lo que no se ocupan sus derechos humanos y no se vive plenamente.
no se logran desenvolver ni integrar en una sociedad de manera justa. Todos merecemos que se nos haga justicia y se nos ayude en caso de ser violentados, humillados o rebajados, y también a recibir ayuda psicológica, pues en muchos de estos casos, los problemas como la codependencia no permiten ver la realidad y hacer valer nuestros derechos. Aquí integro una pequeña tabla sobre la situación de la violencia sufrida en el entorno familiar dividido por sexo. Como vemos, son las mujeres quienes padecen más por esto. También un marco normativo de los derechos humanos. Como se ve, está ordenado por la forma en la que podemos cuidar de estos derechos, promoverlos y protegerlos, a través de documentos, instrumentos jurídicos e instituciones. Delimitación espacial. El alcance geográfico de mi investigación será, dentro de lo posible, todo México. Población. El objeto de estudio principal para mi investigación serán los miembros de un grupo especial dedicado a ayudar a personas que han sufrido violencia doméstica y adicciones, pero también se utilizarán datos e información relacionados al tema. Aquí agregué algunas de las páginas de las instituciones que me pueden proporcionar datos, entrevistas y estadísticas de parte de fuentes confiables. Marco teórico. La violencia contra mujeres y niñas es una de las faltas más graves a los derechos humanos, pues conlleva un gran impacto psicológico, así como consecuencias físicas y sexuales, en el peor de los casos, la muerte. A nivel global, ONU Mujeres trabaja con los países para avanzar los marcos normativos internacionales, prestando apoyo a procesos intergubernamentales, tales como la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La siguiente guía me va a ayudar a tener en claro cuáles son nuestros derechos universales y cómo es que en México se promueven y protegen para poder actuar ante casos propios y ajenos de violencia. Profundizar en el tema de la violencia a la mujer e intrafamiliar, pero basándose en México y su cultura en el ámbito comunitario, es fundamental para comprender qué tanto está involucrada la educación, la cultura y el extracto social del que se desprende cada caso. Derechos que tenemos los seres humanos en general, sin importar la etnia, estatus social, económico, de género, etc., esto a nivel global. Comprender las diferentes instituciones jurídicas de las que se puede disponer y poder consultarlas dependiendo del país o región. Esta última es la página de la ONU. Por último, la violencia intrafamiliar, llamada también violencia doméstica, es la ejercida entre los miembros de una misma familia, produciendo algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima. Se refiere al ejercicio de la violencia en el seno de una familia. Esto conlleva una disolución de los valores sociales e individuales y una falta de los derechos humanos. La violencia a la mujer y a los niños es la que más preocupa y más abunda. Metodología. El método de investigación utilizado será mixto, pues tomaré en cuenta el contexto social de las personas. Se realizarán entrevistas, pero también me basaré en datos de porcentaje. El método mixto está basado en el uso de dos tipos de investigación: el cualitativo y el cuantitativo. La cualitativa intenta englobar el contexto del problema. Obviamente lo toma en cuenta buscando comprender los fenómenos y situaciones, involucrándose y recabando datos narrativos y subjetivos en la mayoría de los casos. El cuantitativo se encarga de números, estadísticas y todo tipo de datos que puedan ser representados numéricamente. Aquí se puede ver cómo el juntar el cuantitativo y el cualitativo nos da como resultado los estudios mixtos, que para mí es una forma más íntegra de hacer mi investigación. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales? Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales fue muy gratificante y enriquecedora, pues no tenía idea de que existía un método científico aplicado a esa área, por lo que aprender un poco sobre la metodología, los conceptos y a seguir su orden me fue de ayuda, también para aplicarla en mi vida diaria y a distinguir cuándo se hace uso de ella y para qué.
También me di cuenta de que este tipo de metodologías buscan el bienestar social, estudiando al ser humano de manera íntegra. Ahora estoy mucho más informada sobre mis derechos humanos también, mis obligaciones sociales y mis garantías jurídicas, así como a que se debe respetar, valorar y fomentar la multiculturalidad que nutre a la sociedad. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.